Muchas gracias, José. Muchas gracias a todos los hermanos. Realmente hoy sí me sorprendieron, ¿verdad? Qué bueno es el Señor, hermanos. Sean todos bienvenidos. Me alegra ver a todos, ¿verdad? El día de hoy, los que están presentes, los que nos están visitando. Qué bueno que eligieron buscar del Señor el día de hoy. Hemos estado hablando acerca del Nuevo Testamento y específicamente hemos estado allí en el libro de Levítico últimamente, ¿no? Hicimos una paradita por ahí en el libro de Levítico y viendo la palabra del Señor, hermano, estaba leyendo un comentarista y le pone el título a Levítico como el manual de adoración del Antiguo Testamento. Mire, qué interesante, manual de adoración del Antiguo Testamento. Entonces, en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Tenemos este manual de adoración en donde Dios da las directrices para cómo debíamos de adorar, cómo debía el pueblo que sacó de aquel lugar, cómo debía de adorar. Interesante. ¿Verdad? Cómo Dios trabaja y cómo Dios está buscando una adoración integral. Por eso en algún momento el Señor dijo: este pueblo solo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Llega otro momento en donde el Señor dice: yo ya no quiero más sacrificio, porque el pueblo lo que estaba haciendo solamente estaba presentando un sacrificio. Y estaba el sacrificio y decía: bueno, ya servimos, ya dimos el servicio, ahí está, ¿verdad? El corderito, lo que sea que tengan que sacrificar, ahí está, ya no me estén molestando más, como quien dice, ¿no? Pero sabe que el Señor instituyó la adoración, pero una adoración integral. Y cuando el Señor habla de una adoración integral, Él da todos los detalles, y eso es lo que vamos a estar reflexionando en esta preciosa mañana que el Señor nos da. Y entonces dice la palabra del Señor que el Señor separó a su pueblo, ¿verdad? El Señor los sacó de aquel lugar de Egipto donde estaba lleno, ¿verdad?, de adoración pagana, para llevarlo al desierto. Mire, le he mencionado este verso varias veces, ¿verdad? Pero no le había dado la cita. Está en Éxodo capítulo 7, verso 16. Éxodo capítulo 7, verso 16. Y ahí dice de la siguiente manera. Dice, desde el verso 15 empieza a decirles, ¿verdad?, qué era lo que iba a pasar. Y es donde Dios le está dando la instrucción a Moisés, qué es lo que va a hacer el otro día. Y le dice: mira, Moisés, ve por la mañana, ¿verdad? El faraón por la mañana va al río, sale al río, y tú, ¿verdad?, ve por la ribera, y cuando tú llegues a aquel lugar, párate junto a la ribera del Nilo para encontrarte con él. No te olvides de llevar contigo la vara que se convirtió en serpiente. Luego anúnciale lo siguiente: el Señor, Dios de los hebreos, me envió a decirte, y esto es lo que yo le he estado repitiendo: deja ir a mi pueblo, ¿para qué? Para que me sirva, para que me adore, dice en otra versión. Yo tengo la NTV, dice para que me adore. Ahora, interesante ver esta versión que dice te sirva, ¿verdad? Porque el servicio también es parte de la adoración. Mire qué interesante, en algunos momentos, en algún tiempo, hemos llamado al grupo de alabanza, hemos llamado que es el grupo de adoración. Y entonces tenemos la idea que solamente ellos están sirviendo en el grupo de adoración. Pero mire, cuando venimos y entendemos todo lo que es la adoración va más allá de los cantos, porque la adoración tiene que ver con el servicio. Para que pudiera presentar el pueblo un sacrificio como lo hacía en el tiempo antiguo, necesitaban muchas cosas. Se lo voy a poner sencillo. Necesitaban leña para poder presentar el sacrificio.
Si no había leña, ¿cree usted que había manera de poder presentar el sacrificio? No. A ver, ¿me está siguiendo o ya los perdí? ¿Se acuerda que había un altar? Y ahí en el altar donde debían de ponerle mucha leña. Y esa leña le tenían que prender fuego. Y cuando estuviera ese fuego, entonces iban a traer, ¿verdad?, todos los sacrificios y los iban a poner ahí sobre el altar para que se consumiera. Y es más, esas brasas iban a llevarlo a un lugar del incensario, que eso hablamos el viernes, ¿no? Y ahí eso iban a presentar incienso, olor grato para el Señor, pero tenía que haber leña. En otras palabras, tenían que ir a buscar leña. Mire qué interesante. Imagínense por un momento aquellas personas que estaban allá buscando leña, ¿no? Y esas personas que estaban buscando leña podrían decir, bueno, a mí no me tocó ser del grupo de adoración, yo no estoy adorando a Dios, solo me tocó traer leña. Pero estaban trayendo leña, que era algo muy importante para presentar la adoración. No sé si me estoy explicando. Los que construyeron el tabernáculo, hemos estado hablando muchos datos acerca del tabernáculo. Los que construyeron el tabernáculo, cuando estaban trabajando, cuando estaban sembrando las estacas, sembrando los postes, cuando estaban trabajando con lo que cubrieron, todo lo que lo circularon, estaban siendo un equipo de adoración. Entonces hoy quiero hablarles de una adoración integral, de una adoración que incluye todas las áreas de nuestras vidas, que incluyó todas las áreas del pueblo de Israel. Pero para esa adoración el Señor separó a su pueblo del pueblo pagano para que pudiera presentar una verdadera adoración. Tenían que salir de ahí, tenían que sacarlos, porque su mente tenía que cambiar, su manera de pensar, porque sabe que de estar cerca, por ahí dicen que el que está entre la miel, algo se le pega. ¿Sí sabían eso, verdad? De tanto que estamos con una persona. Es más, hermanos, se lo voy a poner en otras palabras o tal vez más sencillo. No sé si usted se ha dado cuenta que cuando empezamos a relacionarnos con cierta persona que es de otro país, y ya cuando usted siente ya se le está pegando el acento. Si usted es de Centroamérica o de Suramérica y empieza a relacionarse con personas que son de México, ¿verdad? Y todo el grupo de que está trabajando son de México. Y cuando ya siente, usted empieza a decir, órale, ¿no? Y se le empieza a pegar, ¿verdad? Igual, ¿verdad? Si es un grupo de colombianos, empieza a relacionarse con colombianos, pues empieza usted, ¿verdad? A relacionarse, a hablar como ellos, de diferentes países, ¿no? Se nos va pegando el acento y cuando sentimos ya estamos agarrando ese acento, ¿no? Se nos está pegando. Ahora, el pueblo de Israel necesitaba presentar una adoración que no estuviera contaminada, que no tuviera influencias de aquellos lugares paganos, de aquellos países paganos, que no hubiera de ese tipo de influencia. Para eso fue necesario llevarlos allá al desierto. Mire, hermanos, y el Señor saca al pueblo de ahí por amor, por misericordia, por gracia. Dios saca a su pueblo de la esclavitud y provee todos los medios para que el pueblo hebreo gozara de una plena libertad para adorarle. Dios lo saca de allá donde estaba, hermanos, y ellos no tenían con qué pagar, ¿verdad? No podían hacer nada. Por misericordia, Dios paga todo, Dios les da todo y Dios les concede esa plena libertad. Y ahora ellos eran completamente libres de allá donde estaban. Y cuando pasan el mar, aquel mar que estaba atravesado en sus caminos, ellos vienen y lo pasan en seco. Imagínese usted, por un momento, vaya otra vez a esa escena. El mar está frente a ellos. Y ahora
ellos van a enfrentarse a aquel lugar y no hay salida, el ejército viene atrás, se abre el mar, Dios hace ese gran milagro en su vida. ¿En cuántos el Señor ha hecho un milagro en su vida? Amén. Dios ha hecho milagros. Esta semana hablaba con un hermano, ¿verdad? Y me comentaba de cómo Dios había obrado en su vida. Y sabe, este hermano me decía, mire pastor, a pesar de que yo no tenía el conocimiento de Dios, yo no tenía la fe, yo no creía en Dios así al 100%, yo creía más o menos. Y Dios hizo un milagro en mi vida. Y mire hermano, me gustó mucho lo que este hermano me decía. Y este hermano me decía, si Dios, teniendo yo un poquito de fe, Dios hizo un milagro en mi vida. Me contaba que a su niña, ¿verdad? Su esposa estaba embarazada y había tenido problemas de salud su esposa. A su niña le habían diagnosticado de que no iba a nacer, que era mejor interrumpir el embarazo que tenía su esposa. Y le dijo, y si de plano nace tu hija, pues va a durar un día, si mucho, 2 días. En medio de todo eso ellos decidieron tener la bebé. Y él me contaba que después de todo esto nació la bebé y no fue como el doctor decía, empezó a crecer y me dijo, mire, mi bebé no camina, mi bebé corre, mi bebé vuela, ¿verdad? Ya su hija está como de 4 años. Y él me decía algo interesante, si de esa manera, ¿verdad? Si de esa manera Dios obró en mi vida, ¿qué no puede hacer si yo creo en Él? Si yo entrego mi vida, mi corazón, Él va a hacer grandes cosas. Ahora, le cuento esto porque cuando pasan a aquel lugar, hermanos, entonces cuando llegan, ¿verdad? Y Dios hace aquel milagro, entonces María llena, hermanos, de euforia, de alegría y de gozo. Entonces ella viene y empieza a danzar, ¿se acuerda? Y entonces María empieza a danzar y empieza María, ¿verdad? A adorar al Señor. Y adorar al Señor, según nosotros, a veces relacionamos, ¿no? Ahora, cuando yo estaba estudiando la palabra del Señor, me di cuenta de que cuando María empezó a cantar y estaba alegre y estaba danzando, agarró el pandero, las mujeres se unieron a ella y empezaron otra vez, hermanos, y mire, en aquel lugar, entonces todo había alegría, hicieron un canto y qué bonito, pero no fue la adoración. No sé si se da cuenta, si quiere vuélvalo a leer, ¿verdad? Si no me lo cree, vuelva. Léalo despacito y se va a dar cuenta que ese tiempo que ellos tenían no contó como adoración. Gracias, hermana. No contó como la adoración que Dios estaba esperando. Ojo con eso, no quiero que se me confunda. Claro, alabar al Señor, ¿verdad? Y con cantos, expresar nuestro canto, es parte de la adoración. Es parte de la adoración que tenemos. Pero no es todo. ¿Sí me estoy explicando? No lo es todo. Ellos cantaron y, ¿verdad? En aquel momento y danzaron. Pero ¿sabe qué? Si eso hubiera sido toda la adoración, hubiera dicho Moisés, Señor, misión cumplida. Pueblo, vamos a donde se les dé la gana, ¿no? Porque ya nos corrieron de allá los egipcios, ¿no? Tal vez no podían regresar a Egipto, pero bueno, ya cumplimos con el cometido. Cumplimos con adorar al Señor según la mentalidad que podríamos tener. Pero momento, todavía no. Ni siquiera han iniciado, hermanos. Ni siquiera le ha dicho el Señor de qué manera iba a ser la adoración. Mire, y creo que vale la pena hacer ahí un pequeño alto, ¿verdad? Y reflexionar por un momento. De tener cuidado para no confundirnos con lo que es adoración. Porque nosotros venimos y alabamos, hay alabanza, expresamos un canto al Señor. Pero puede ser
puede ser de diente a labio ese canto. Puede salir solamente ser un solo canto, ¿no? ¿Verdad? Como cuando usted cantaba La Mochila Azul, ¿se acuerda? ¿Ah? Usted no estaba pensando en qué mochila ni qué nada, ¿verdad? Usted solo lo cantaba y no importa, ¿no? ¿Sabe que muchas veces de la misma manera nosotros podemos cantarle al Señor? Y empezamos aquel canto: te amo más que a mi vida, Señor, te amo más que a mi vida, Señor. Y al otro día no tiene ganas y no viene a la iglesia, ¿no? ¿Y qué pasó? No, que más que... No sé si me estoy explicando, hermanos. A veces es solamente una canción. Alguien escribía, hay una canción que dice: no quiero cantar por cantar. Creo que Marcos Witt escribió esa canción. No quiero cantar por cantar nada más. Hermano, esa adoración debe salir de nuestro corazón. Pero lo que yo quiero mostrarle ahora es cómo Dios habla de algo integral. Y cuando el Señor habla de algo integral, lo primero que hace es darle los mandamientos. Mire qué interesante. Cómo Dios empieza a trabajar la adoración y empieza a darle los mandamientos. Por supuesto, ya hablamos que el Señor sacó con manos fuertes al pueblo de allá sin que ellos hicieran nada. Él hizo todo por amor, por misericordia, por gracia. Los liberó para que le adoraran. Entonces, una vez los saca de ahí y ellos son libres, se dan cuenta que son libres, y canta Soy libre, y remolineando, y cantó todo el repertorio que tenía María. Y todas las demás alegres, hermano, era una fiesta. Y qué bueno. Y el Señor miró con agrado que estuvieran alegres. Eso era buenísimo. Pero no lo era todo. La adoración integral, hermanos, esto va más allá. Y entonces el Señor ahora, ¿verdad?, los lleva a aquel monte, a aquel lugar donde tiene un encuentro Dios con el pueblo, donde tiene un encuentro con Moisés, y empieza a darle a Moisés las directrices, ¿verdad?, de lo que él debía de hacer. Y una de las cosas que le dice, ¿verdad?, es cuál era el estilo de vida que debían de vivir, de qué manera debían de comportarse. Mire esto. Y empieza a ver los mandamientos. Estuvimos hablando hace poco de los mandamientos. Y empieza a decirle: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y empieza a decirle, ¿verdad?, no te harás imágenes. Y empieza a decirle: vas a guardar un día y vas a hacerlo de esta manera. Y ese día lo vas a guardar para mí. Te vas a santificar, vas a dejar todo por un lado y vas a buscar más de mí, vas a hacer esto. Y empieza a hablarle: vas a amar a tu prójimo. Mire qué interesante. Antes de adorar necesitamos amar a Dios sobre todo y a nuestro prójimo como nosotros mismos. Porque es hermanos, es una enseñanza, es algo, un mandamiento de lo que el pueblo tenía que hacer en preparación a la adoración. Ojo con eso. Se estaba preparando para adorar. ¿Cuántos vinieron a adorar en esta mañana? Recuerde que estamos en un servicio de adoración, pero necesitamos pensar en una adoración integral. Mi comportamiento: no mentirás, no robarás, no hablarás chismes, no levantarás calumnias contra tu prójimo. Y todo eso, hermano, que está en la palabra, todo eso nos prepara para entrar a adorar. Al inicio del servicio leíamos: ¿quién entrará, Señor, en tu santuario? Ojo, para adorar. O sea, antes tengo que tener las manos limpias, y los mandamientos nos ayudan a mantener una conducta que agrade al Señor. Mire, hermanos, es interesante ver la mano de Dios, la misericordia del Señor. El Señor, después de hablarle al pueblo de que el pueblo tenía que cuidar su conducta, su manera de vivir, lo que sale de su boca, sus palabras,
no tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Se acuerda que hablamos de eso? Mire, hermano, hay un pasaje bíblico, lo estaba leyendo esta semana precisamente, y habla de un muchacho que era hijo de una israelita, pero que el papá de este muchacho era egipcio, ¿no? Y este muchacho venía en el grupo, iba en la caravana que iba para la tierra prometida, ahí iba el muchacho. Y resulta que este muchacho en algún momento se puso a pelear, ¿verdad? Esos muchachos impulsivos. ¿Hay un muchacho impulsivo aquí en esta mañana? Bueno, espero que se arrepienta el día de hoy. Y este muchacho era impulsivo. Y este muchacho impulsivo empezó a pelear. No es el resultado de un impulsivo. Empezó a pelear con otro israelita. El problema no fue tanto que haya peleado con el otro israelita, sino que el problema fue que empezó a hablar, a blasfemar el nombre de Dios. Imagínese usted, cuando Dios le había dicho al pueblo, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y lo que hizo, ¿verdad? A poder, hermano, hablar cosas en contra de Dios mismo. Y lo oyeron los demás y agarraron al muchacho y se lo llevaron a Moisés. Moisés, ¿qué vamos a hacer con este muchacho? Estaba hablando, blasfemando el nombre de Dios. Imagínese usted. Dios acababa de decirle, no hagan eso, no hagan eso. ¿Sabe qué pasó con este muchacho? Para que todo el pueblo pudiera entender qué tan delicado era el asunto, ¿verdad?, de la adoración y de mantener su corazón recto delante de Dios. Este muchacho fue sacado del campamento y entonces dijo, ¿verdad?, Dios dio las instrucciones que aquellos que habían escuchado que este muchacho había blasfemado el nombre de Dios, que estos mismos agarraran piedra y lo mataran a pedradas allá afuera. Qué duro, ¿cierto? Qué fuerte, ¿no cree? Pero ¿sabe qué? Debía de haber algo fuerte para que el pueblo entendiera. Es como cuando le decimos a nuestros hijos, te voy a castigar si no te portas bien, ¿no? Y es la misma cantaleta que tenemos siempre. ¿Alguna vez os ha pasado eso? Te voy a castigar, te voy a esto, vas a ver lo que te va a pasar. Y nunca le pasa nada. ¿Qué temor va a tener, verdad? ¿Qué cambio va a hacer si siempre es lo mismo, no? Ya se la sabe, ¿no? Ya me van a decir, te voy a castigar y no va a haber ningún castigo, ¿no? Sabe que debían de haber ejemplos y estos ejemplos fueron marcados en la Biblia. Porque Dios quería algo puro, hermanos. Porque Dios quería las cosas como Él quería, como Él estaba dirigiendo. Y mire, hermanos, Dios se encargó de los detalles de la adoración. Dios les dijo, tienen que hacerlo de esta manera, tienen que hacerlo de esta manera. Hemos estudiado eso, los detalles de todo lo que era la adoración. Pero también, hermanos, Dios quería enseñar al pueblo que nosotros aprendiéramos a ser recíprocos. La adoración nos enseña que podemos pasar, ¿verdad?, de ser un pueblo demandante a ser un pueblo ofertante. No un pueblo solamente que demanda, un pueblo que pide, un pueblo que le da la lista al Señor. Recuerde que el pueblo salió, primero estaba allá, ¿no?, en Egipto, y Dios los Señor, ¿verdad?, estaban pidiendo ayuda, sácanos de aquí, ayuda, ten misericordia. Dios los saca, vamos bien. En el camino no había agua, el Señor les da agua. Comida, pues en el desierto, ¿qué comida iban a encontrar, no? Pues Dios les provee el maná. No, hasta se cansaron del maná y dicen, no, Señor, ahora queremos carne. Ya me imagino todos diciendo, queremos carne, ¿verdad? Y el Señor dice, ok, ahí van pues las codornices, ahí les va la carne ahora. Pero ¿sabe qué, hermanos? Pero el Señor también no dejó mal consentidos a los, o más bien consentidos, no sé cómo sería la palabra ahí, ¿verdad?
mal enseñados tal vez, ¿verdad? De decir solamente quiero, Señor, ahora dame. Sino que viene el momento, hermanos, en donde Dios dice, bueno, ahora hay que hacer el tabernáculo. Mira, hermano, Dios podía mandar a sus ángeles, ¿verdad? Y en una noche cuando estuvieran durmiendo todos los israelitas, el otro día, ¡bum!, aparecer ahí un tabernáculo. ¿Cree usted que Dios podía hacer eso? Claro que sí lo podía hacer, ¿no? Y hasta más chulo le hubiera quedado, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Ahora el Señor dice, y entonces el Señor llama a Moisés y le dice, ¿verdad?, que debía de recaudar una ofrenda. Debían de traer una ofrenda para hacer el tabernáculo. Esto se encuentra en Éxodo capítulo 36, del 2 al 7. Y entonces dice la palabra del Señor que le dijeron, bueno, vamos a hacer el tabernáculo. Recuerde que el tabernáculo también requería de oro, requería de muchas cosas, hermanos. Y el pueblo, de lo que había traído de Egipto, de lo que le habían dado de Egipto, ojo con esto, mire cómo va todo conectado. En Egipto, Dios les dijo, miren, cuando vayan a salir pidan lo que ustedes quieran. Y entonces el mismo rey le dice al pueblo egipcio, todo lo que estos quieren, denle lo que quieran, con tal que se vayan. Y aquellos llevaron de todo, llevaron pieles, llevaron oro y muchas cosas que van valiosas. Ahora, en medio del desierto, donde ya no tenían otra manera de ganar, porque no se podía trabajar en medio del desierto o hacer algo, ellos iban de paso. En medio del desierto Dios les dice, ahora hay que hacer el tabernáculo. Ahora pónganse la mano en el corazón, ¿verdad? Y empiecen a traer ofrendas para construir el tabernáculo. Mire esto, hermano, mire la enseñanza. ¿Sabe qué pasó con el pueblo? Empezaron a ser generosos. Empezaron a moverse y empezaron a traer ofrenda y traían las ofrendas, ¿verdad? Ahí con Moisés, y ahí estaban las ofrendas. Y llega el momento en el que le dicen a Moisés, Moisés, las ofrendas son demasiadas las que están trayendo. Mire, hermano, esto. Creo que fue la única vez que pasó esto. Porque sabe que salió Moisés a decirle al pueblo, ya tranquilos, ya no traigan más ofrenda. Tenemos ya demasiadas ofrendas. Dios enseñó a su pueblo a ser recíproco. Dios enseñó a su pueblo, hermanos, que ellos también debían de dar. Si usted se da cuenta, hay diferentes maneras que el pueblo venía y daba. Es más, el sacrificio en sí. Debían de traer un corderito. Creo que ya lo había mencionado anteriormente. El corderito no era que iban a salir y ahí en el desierto iban a encontrar un corderito. O cuando vivieran ya en el pueblo, ¿verdad? En Canaán, no iban a encontrar, este corderito, este voy a entregar. Era algo de lo mejor que ellos tuvieran. Era la ofrenda. El Señor estaba enseñándole al pueblo a que el pueblo debía de ser recíproco, de que el pueblo, hermano, debía de ser ofertante, que no nada más para adentro, ¿no? Como decimos, ¿verdad? No sé si todos conocen ese dicho, como el asadón, dicen allá, ¿no? También dicen en México. En Colombia entienden eso, lo del asadón. Venezuela entienden lo del asadón. Estamos hablando el mismo idioma entonces. Si no lo entienden, al final me preguntan y se lo explico, ¿no? El asadón es una herramienta que solamente para adentro, ¿no? Solamente para adentro. Y entonces, hermanos, había una manera que Dios le estaba enseñando al pueblo, que no solamente era recibir, recibir y recibir. Mira, hermano, eso es interesante. El pueblo que aún no tenía nada, estaba recién salido de allá, dieron muchas ofrendas. Y ahora les dice el Señor, cuando lleguen allá, porque todo lo que les estaba dando eran instrucciones para cuando ellos ya estuvieran allá en Canaán. Cuando estén en Canaán, ustedes van a hacer esto, ustedes van a traer primicias, ustedes van a traer diezmos de todo lo que ustedes cosechen.
Y mire, alguien pues, ay, pero pobrecito nosotros. Pero Señor, si recién estoy sembrando, ¿y cómo voy a darte, Señor? Sabe que el pueblo entendió, hermano, y el pueblo, Dios empezó a decirle, mira, tienes que hacerlo esto. Y más adelante vamos a ver por qué es que Dios les estaba pidiendo todo este tipo de cosas, hermanos. Mire, es interesante ver que la adoración integral incluye una conducta según los parámetros que Dios ha establecido en los mandamientos. Y también hay principios, ¿verdad?, en los que Dios ha dejado principios tales como la generosidad, el servicio y la obediencia. Eso está interesante. Para que hablemos de una adoración integral, necesitamos tener claros que Dios habló de una adoración que incluyera la generosidad. Amados hermanos, la generosidad nos previene de la avaricia, afirma nuestra confianza en Dios y demuestra nuestro crecimiento en fe, que le estamos creyendo al Señor, que estamos diciendo, Señor, de lo mucho que tú nos has dado, nosotros traemos a ti, Señor. ¿Sabe? Muchas veces la mentalidad que traemos nos afecta bastante. Como bien sabemos, ¿verdad? Y no es secreto para nosotros, ¿verdad?, que nosotros realmente venimos con un propósito. Con el propósito es hacer dinero. Y cuando venimos con esa mentalidad, hermanos, ese enfoque, y cuando venimos a una iglesia y nos dice, sí, pero mira, tú tienes que ser ofertante. ¿Cómo que ofertante? Es que yo para mí quiero. Es que yo necesito, y nos quedamos con esa mentalidad, hermanos. Y esa mentalidad muchas veces es la que no nos deja crecer. Dios nos quiere bendecir, Dios nos quiere mostrar, hermanos, esas bendiciones, dice, ¿verdad?, como sus riquezas en gloria. Quiere bendecirnos con esas riquezas que Él tiene. Es más, otra vez en Malaquías dice, mira, pruébanme en esto. Háganlo, yo voy a abrir la ventana de los cielos, yo quiero bendecirlos. Y muchas veces, hermanos, nosotros queremos esa bendición, pero no queremos hacer ningún sacrificio. ¿Qué hay del servicio al Señor? El servicio es parte de nuestra adoración. La adoración no solo es, como dijimos hace un momento, cantar, ¿verdad?, como lo hizo María, sino que más que eso, es un esfuerzo de poner nuestros talentos, nuestros dones al servicio del Señor. Todo es adoración. Los hermanos que están sirviendo como mujeres están en un ministerio de adoración. Los que sirven con los niños, ¿verdad? A veces, ¿verdad?, como casi que zapateando, otra vez me tocó con los niños, ¿no? Ahora, hoy, ¿estás alegre que va al culto? No, hombre, me tocó ir con los niños, ¿no? Qué alegre voy a estar. ¿Qué tal? ¿Sabe qué, hermano? Hasta, ¿verdad?, incluyendo en la cocina. Cuando estamos sirviendo allá, hermanos, estamos adorando al Señor. Estamos trabajando para la obra. Mire qué bonito fue ayer ver un buen grupo de personas, alrededor de 30 personas, haciendo trabajos aquí de diferentes tipos de trabajo de mantenimiento, hermanos. Estamos en el ministerio de la adoración. Y el tercero que le mencionaba es la más difícil. ¿Sabe cuál es la más difícil? La obediencia. Mire, en el verso 26, termino con esto, de Levítico, capítulo 26 de Levítico, dice lo siguiente: no se hagan ídolos, ni levanten en su tierra imágenes talladas, ni columnas sagradas de piedras esculpidas, estoy leyendo en la NTV, para rendirles cultos. Yo soy el Señor su Dios. O sea, eso se lo estaba repitiendo un montón de veces. No era la primera vez que se lo estaba diciendo. Entonces dice, deben guardar
mis días de descanso y mostrar reverencia por mi santuario. Yo soy el Señor. Mire, interesante esto. Si siguen mis decretos y se aseguran, ¿de qué dice? De obedecer mis mandatos. Mira, hermano, esto está tremendo. Si ustedes obedecen, le enviaré la lluvia de temporada. Entonces la tierra les dará sus cosechas y los árboles del campo producirán su fruto. La temporada de la trilla continuará aún después del comienzo de las cosechas de uva. ¿Sabe qué era la trilla? La trilla era cuando levantaban todo el grano, cuando levantaban la cosecha del trigo, y entonces ponían todo el trigo ahí para poder quitarle la paja, la cáscara. Entonces pasaban los bueyes a trillar este grano, y de esa manera ellos le quitaban esto. Entonces decía que cuando aún estaban haciendo eso, cuando aún estaban trabajando con estos granos, aún en eso ya iba a estar aún después de la cosecha de la uva. Y la cosecha de la uva continuará aún después de la temporada de la siembra del grano. Comerán, mire esto, hermanos, comerán hasta saciarse y vivirán, ¿cómo dice? En seguridad dentro de la tierra. Yo creo que no hay cosa mejor que eso. Tener comida y tener seguridad, ¿no? Usted no se preocupa de la comida y no se preocupa de la seguridad. Mire, hermanos, dice, les daré paz en la tierra y podrán dormir sin temor alguno. ¿Alguien ha vivido en lugares donde no se puede dormir tranquilo? ¿Alguien ha vivido en algún lugar donde tiene que ponerle hasta rejas a la puerta porque es peligroso? Pero mira, hermano, lo que el Señor nos está diciendo. Y sigue el verso 9. Los miraré con agrado. Eso está bonito, hermanos. Les haré fértiles, multiplicaré su pueblo, cumpliré mi pacto con ustedes. Verso 10. Tendrán tal abundancia de cosecha que será necesario deshacerse del grano viejo para que haya lugar para nueva cosecha. ¿Cuánto quieren eso en su vida? Viviré, mire esto, hermano, es la palabra, no me lo estoy inventando. Y el verso 11 dice, viviré entre ustedes y no lo despreciaré, caminaré entre ustedes, seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Yo, el Señor su Dios, quien los sacó de la tierra de Egipto, para que ya no fueran más esclavos. Yo quiero decirles algo, hermanos. ¿Qué tipo de vida estamos viviendo? ¿Estamos viviendo esa abundancia que promete la Biblia? ¿O estamos viviendo en escasez? Estamos viviendo, ¿verdad? Vamos ahí en escasez. Y a veces, hermano, las cosas no nos funcionan, no nos va bien. Como dicen por ahí, ¿verdad? Vivimos de cheque a cheque, preocupados, ¿verdad? Y que no hay paz en nuestro corazón. La obediencia. Estamos hablando de una adoración integral. Mire, hermanos, los resultados de la obediencia, según el pasaje que acabamos de leer, así resumido, son paz basada en la confianza. El verso 6 dice, les daré paz en la tierra y podrán dormir sin temor alguno. Libraré la tierra de animales salvajes y mantendré a sus enemigos fuera del país. Qué interesante. Dios reprenderá, también dice, al enemigo, ¿no? Reprenderá al devorador. Eso lo dice en Malaquías. Y yo reprenderé al devorador. Reprender, mantener al enemigo lejos. Eso es lo que el Señor hace cuando nosotros somos obedientes. Tener la aprobación de Dios, hermanos, es otro resultado de la obediencia.
los miraré con agrado. Mire esto interesante, la bendición pastoral dice que el Señor te mire con agrado, que el Señor resplandezca sobre ti su rostro, que el Señor te mire con agrado. ¿Qué pasa cuando usted mira a alguien con agrado o cuando alguien lo mira con agrado? Si el boss, si el jefe, si el patrón lo mira a usted con agrado, ¿verdad? Lo más seguro es que le dé un aumento, ¿no? Lo mira con agrado. No, este muchacho es trabajador, esta muchacha es trabajadora. Vamos a ver cómo lo ayudamos. Lo mira con agrado. Imagínese, si eso pasa en lo terrenal, ahora imagínese usted que Dios nos mire con agrado. Que Dios, ¿verdad?, nos vea con agrado. Y dice, los haré fértiles, multiplicaré tu pueblo. Tercero, seguridad. Dios, hermano, promete darnos seguridad. Cuando Él camina entre nosotros, eso nos da seguridad. Y por último, nos da abundancia. Dios tiene esos planes para nosotros. Dios quiere traer abundancia a nuestras vidas. Yo he venido, dijo el Señor. Mire esto, hermano. Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida. ¿Y qué dijo que tuviera? Esos son los planes del Señor. Y el Señor ha diseñado, ojo con esto, diseñado. El Señor no dejó ahí la adoración, bueno, adóreme como ustedes puedan. Muchas veces hay personas que dicen, yo adoro a Dios a mi manera. Póngase de pie. Yo adoro a Dios a mi manera, a mi forma de ser, a mi manera de pensar, a mi manera de querer. Pero ¿sabe qué? El Señor no dejó suelto a la adoración. El Señor, Él mismo dio las especificaciones. ¿Qué quería? ¿Cómo quería que le adoráramos? Hay cosas que no entendemos de Dios. Hay misterios de Dios. Hay misterios de Dios. Y misterios son misterios porque no se comprenden al 100%. Uno de esos misterios es cuando usted le cree al Señor. Hay un pasaje bíblico que dice, echa tu pan sobre las aguas. Y después de muchos días lo hallarás. ¿Cómo? Váyase al agua, ¿verdad? No tiene que ir al río, agarre un poco de agua y eche pan y a ver si lo encuentra después. No tiene lógica. Pero sabe que el Señor es el que bendice. Cuando usted le cree al Señor, cuando honramos al Señor con nuestro estilo de vida. Recuerde algo importante, que la adoración va más allá. La adoración va más allá de un canto. Si usted cree que porque vino, se sentó ahí, cantó un poquito, pensó por lo menos, miró, ya adoré. No creo. Es cuestionable, porque la adoración que está demandando es integral. Por eso dice la palabra, amarás al Señor, tu Dios. ¿De qué manera? Con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Padre, gracias te damos en este tiempo, Señor. Queremos conocerte mejor.